Bueno, lo que nos habíamos propuesto para hoy era detenernos a mirar por qué la planteo que hace en particular Rubin se ha convertido en la base de los planteos generales dentro de la economía política marxista respecto de la determinación del valor de las mercancías. Yo no me acuerdo si la vez pasada hablamos algo de la forma en que lo plantea Rubin, pero creo que sí, que es esto de, el planteo esencialmente es el trabajo abstracto es una determinación propia específica del modo de producción capitalista o específica de la producción de mercancías, carece de materialidad, es simplemente una determinación social que está en la conciencia del productor de mercancías porque la relación social general se establece a través del cambio de mercancías. ¿Qué implica ese? Entonces lo que nos habíamos planteado era ver qué implica ese planteo y por qué se ha convertido en esta base general dentro de la economía política marxista y dentro del marxismo en general. Lo primero que me parece que es necesario retomar para poder contestarse sobre esto, y también era por qué a Rubin, por qué el planteo de Rubin no tiene cabida dentro de la Unión Soviética. El punto de partida es que uno vuelva a mirar qué es lo que está en juego en la determinación del valor. Y acá lo que uno tiene ante todo delante es un proceso de metabolismo social en el cual la organización de ese proceso de metabolismo, es decir, la asignación de el trabajo concreto que va a realizar cada individuo y en consecuencia el consumo concreto que tiene que realizar cada individuo, trabajo social y el consumo de los productos del trabajo social no está preestablecido, no hay una unidad inmediata entre producción y consumo social, esto quiere decir que el trabajo social se hace de manera privada e independiente. La cuestión que viene a resolver la representación de la materialidad del trabajo abstracto socialmente necesario, realizado de manera privada e independiente, como el atributo de cambiabilidad de su producto, como el atributo de cambiabilidad de la mercancía, como el valor de la mercancía, es la forma en que se regula esa asignación material de trabajo. No es una abstracta relación social carente de contenido. Ya lo habíamos planteado, lo que toda sociedad, no importa qué forma concreta tenga, cómo organiza el carácter social de su trabajo, lo que toda sociedad necesita realizar cada vez que inicia un ciclo de su proceso de vida es asignarle a cada miembro de esa sociedad en condiciones de participar en el trabajo social qué trabajo útil, concreto va a realizar para los demás y en consecuencia qué valores de uso producidos por los demás concretos necesita consumir para poder actuar como órgano individual de este proceso de metabolismo social. Lo que es específico entonces del modo de producción capitalista es la forma que se hace esa asignación del carácter material del trabajo. En las sociedades regidas a través de los vínculos de dependencia personal, esa asignación está establecida tanto de qué trabajo concreto va a realizar el individuo como de qué va a consumir, qué parte del producto del trabajo de los demás bajo las formas materiales concretas va a consumir, está regido por esos vínculos de dependencia personal, aparece como
un atributo, una determinación que está aportada en el individuo. En el modo de producción capitalista lo que tenemos es, no existe como vínculo social general los vínculos de dependencia personal, somos individuos libres unos respecto de los otros. Y entonces, en lo que vimos nosotros hasta acá, lo que teníamos es, en el momento que hay que iniciar cada ciclo de la producción social, la única relación, el único vínculo social que tienen los individuos en esta sociedad de individuos libres bajo su forma más simple, es que en la persona de cada uno hay una cuota de la fuerza de trabajo de la sociedad, de la capacidad que tiene la sociedad para trabajar, hay una cuota individual. Esa cuota individual, en contraste con las formas sociales anteriores, no está asignada bajo una forma concreta, útil, determinada. Y entonces esa asignación se hace de manera privada e independiente, depende de la conciencia y la voluntad de cada individuo qué forma concreta le va a dar a su capacidad general para trabajar sin que haya unidad inmediata con aquellos que van a consumir el producto de su trabajo. Y esto lo involucra al individuo como productor y lo involucra como consumidor, como productor que aporta a la producción social y como consumidor del producto del trabajo social. Tiene una capacidad para participar en el consumo que está aportada en esta capacidad general para trabajar. Y entonces cada uno, de acuerdo a su conciencia y voluntad de individuo libre, asigna su capacidad material para trabajar, para hacer su gasto productivo de fuerza humana de trabajo de manera privada y con independencia de los demás. La unidad entre la producción y el consumo social, entre el carácter individual del trabajo y el carácter social del trabajo, entre el carácter individual del consumo y el carácter social del consumo, entre la producción y consumo, se va a establecer a posteriori de la ejecución del trabajo, haciendo que el trabajo abstracto, ese gasto material de cuerpo humano en general, que por lo tanto es común a toda forma de sociedad, en el modo de producción capitalista, en una producción de mercancías, va a aparecer representado socialmente, una vez materializado en su producto, y esto también hay que hacer hincapié, no es el trabajo como tal, es el trabajo que está materializado en su producto. En cuanto sea ese trabajo haya tomado una forma concreta que es socialmente útil, va a aparecer representada ese vínculo social general, esa capacidad general para trabajar como el atributo de cambiabilidad de la mercancía, es decir, como el valor de la mercancía. Pero el problema es la asignación material de la capacidad para trabajar. No es un problema abstracto de que uno mira el valor y dice es el producto del trabajo social hecho de manera privada e independiente. Lo que uno está mirando es cómo se organiza el gasto material de fuerza humana de trabajo en esa sociedad. Entonces, la unidad se va a establecer de manera indirecta a través de la representación de ese trabajo social materializado en su producto como el atributo de cambiabilidad, es decir, como el valor de ese producto, y ese producto está determinado como mercancía. Entonces, por ahí después agrego alguna cosa, pero esto es lo que está en juego en la determinación del valor. Donde hay un vínculo de dependencia personal, y después lo vamos a mirar al interior de la familia obrera, pero donde hay un vínculo de dependencia personal, no existe el valor, porque el trabajo está asignado bajo una forma concreta determinada, de manera directa, antes de que se haga la producción. Y quién va a consumir el producto de ese trabajo está asignado también de manera directa antes de que se haga la producción. Lo que es específico de la producción de mercancías es que esa asignación no existe y que por eso
la forma de realizar esa asignación de la materialidad del trabajo humano en esta unidad de gasto productivo de cuerpo, realizado bajo una forma concreta, útil, determinada, debe hacerse de esta manera indirecta. Yo creo que cuando vivimos también la vez pasada, y que también hace a esto, lo que nos encontrábamos es que en las líneas llamadas neorricardianos, los planteos neorricardianos, se plantea como si existiera el valor, como si estuviera en juego la determinación de la unidad entre la producción y el consumo social, partiendo de una representación, de un esquema que presupone la unidad entre la producción y el consumo social. Esto veíamos en el Rafa, esto de, vamos a suponer, una sociedad en la cual está en estado de autorreproducción, todo lo que se produce se consume. La tecnología con la que se produce está dada. Y entonces hay una relación de cambio que va a aparecer como si fuera el valor de eso que corresponde a la unidad. En una sociedad donde eso es así, no hace falta el valor, porque ya está asignado toda la materialidad del trabajo social bajo distintas formas útiles. La técnica que se usa para producir depende de las determinaciones del valor de las mercancías. Si una técnica requiere una cantidad de trabajo que está por encima de lo que es la normalidad, esa técnica no se puede poner en producción, porque esa mercancía, cuando se lleve a la circulación y se le reconozca, se ponga de manifiesto qué valor tiene, esa cantidad de trabajo que se gastó va a aparecer como un gasto inútil frente a la normalidad. Entonces uno no puede explicar el movimiento de las mercancías partiendo de que hay una técnica determinada y que hay una unidad entre producción y consumo sociales. Siempre, como el trabajo social se hace de manera privada e independiente, se van a producir cosas que no son valores de uso sociales y va a haberse gastado una parte de la fuerza de trabajo de la sociedad en producir cosas que son socialmente inútiles. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es esto. Y vamos entonces sobre el planteo que hace Rubin, que lo hace ya dentro de la Unión Soviética. ¿Y qué pasa con ese planteo? Yo les había dicho que hay cosas que después vamos a mirar en el desarrollo y que por lo tanto yo ahora las voy a simplemente describir como se presentan, sin entrar más allá en la determinación de lo que son. ¿Qué es lo que en el desarrollo de la Unión Soviética, cómo se mira a sí mismo ese proceso social? Y lo que va a aparecer es que se va a mirar como un proceso en el cual se superó el modo de producción capitalista, no existe más entonces el trabajo privado y que ahora el trabajo se hace de manera directamente social. Esto es la concepción general que se tiene dentro de ese proceso social y que está presente en cómo se organiza el trabajo dentro de esta unidad nacional de vida humana. Eso va a tener un reflejo que hace después a las determinaciones que nos habíamos propuesto ver. ¿Qué es esto? Lo primero que empieza a ver en la Unión Soviética, que después se va a repetir en el caso de Cuba, es la cuestión de, bueno, ahora hay una unidad inmediata porque se parte del carácter inmediatamente social del trabajo, hay una propiedad colectiva sobre los medios de producción y en consecuencia
como desapareció el trabajo privado, desaparecieron las mercancías, desapareció el valor, porque el valor brota del carácter privado del trabajo social hecho de manera privada e independiente. Entonces, lo primero que empieza es una discusión respecto a cómo se hace la planificación de la producción. Y hay una línea que plantea, bueno, si acá no hay más valor, no hay más posibilidad de planificar en términos de valor, hay que planificar en valores de uso, y otra línea que lo que plantea es, no se puede planificar en valores de uso, hay que planificar en términos de valor. Acá el valor sigue cumpliendo un papel, el dinero sigue cumpliendo un papel, y lo que inmediatamente se va a imponer es esta segunda línea. La primera va a desaparecer, y en algunos casos va a desaparecer en sentido literal. ¿Qué es lo que va a plantear Rubin en este contexto? Lo que va a plantear Rubin es esto de qué es lo que determina la existencia del valor. Lo que determina la existencia del valor es el fetichismo de la mercancía. Le va a plantear directamente, el fetichismo de la mercancía es la base de la teoría marxista del valor, de la economía política marxista. Entonces, vuelvo a sintetizar muy rápidamente lo que había planteado la vez pasada sobre el planteo de Rubin. ¿Qué es lo que va a decir Rubin? Trabajo, el valor es la base del valor, lo que explica el valor es el trabajo abstracto. El valor es una relación social, luego el trabajo abstracto tiene que ser una relación social, no puede contener materialidad. Lo que va a plantear es, frente al texto de Marx, que dice explícitamente varias veces, el trabajo es un gasto fisiológico del cuerpo humano, el trabajo abstracto es un gasto fisiológico de energía humana, es un gasto de cerebro, músculos, huesos, etc. El carácter misterioso de la mercancía no brota de las determinaciones del valor, es decir, no brota del trabajo abstracto, porque el trabajo abstracto como gasto material de cuerpo humano es común a toda forma de sociedad. El carácter misterioso brota de la forma de privado con que se hace ese trabajo social. Lo que es específico no es el trabajo abstracto, porque es un gasto material y por lo tanto no puede ser específico de una forma de sociedad. Lo que es específico es que porque se lo realiza de manera privada e independiente, su materialización en el producto se representa como el atributo de cambiabilidad, el valor del producto. Y lo que va a decir Rubin es, esto no puede ser, esto es una... los que piensan que esto es así han interpretado de una forma grosera lo que dice Marx. Ahora, Marx lo dice literalmente, no es un problema de interpretación, y se contradice con todo el desarrollo que hace Marx, con toda la teoría de Marx. Yo creo que ya lo dije la vez pasada, esto es lo mismo que decir en el momento que Marx dice acá está la dificultad, es decirle sos un incoherente, que escribís textualmente una cosa, literalmente una cosa, pero en realidad querés decir una cosa distinta. Y entonces lo que va a hacer Rubin es plantearse que él va a decir lo que en realidad Marx quería decir. Y lo que va a plantear es, entonces el trabajo abstracto tiene que ser una condición puramente social, una determinación puramente social, y el trabajo abstracto es una determinación de la conciencia del productor de mercancías. ¿Cómo se explica la determinación de valor de las mercancías? Es que en el cambio, las mercancías, hasta que llegan al cambio, son producto de un trabajo privado concreto. Cuando llegan al cambio, se convierten, se transforman en el cambio en
productos, el trabajo concreto se convierte en trabajo abstracto y el trabajo privado se convierte en trabajo social. Entonces no es que el trabajo privado es una forma de realizarse el trabajo social, sino que es una conversión que ocurre en el cambio. No es que el trabajo abstracto es el gasto material de cuerpo humano y el concreto es la realización de ese gasto bajo una forma útil determinada, sino que se convierten en cosas que están totalmente separadas. Cuando tiene que explicar cómo es esa conversión, lo que va a decir es esta conversión ocurre porque hay un objeto que representa al trabajo social, que es el dinero, y cuando entonces la mercancía particular se pone en contacto con el dinero tiene la virtud de hacer estas transformaciones. Con lo cual, está explicado qué es el dinero antes de haber explicado qué es una mercancía. Está presupuesto el dinero como teniendo la capacidad de hacer esta transformación en los atributos de la mercancía antes de haber planteado por qué las mercancías son objetos cambiables y por qué entonces el dinero es el representante general del valor, por qué la organización de la materialidad del trabajo social requiere que haya un vínculo social objetivado que represente al trabajo social hecho de manera privada e independiente. Cuando hace este planteo, nosotros ya vimos, contestando a las críticas que le hacen y demás, dice, no, pero me dicen que yo estoy diciendo que el valor surge en el cambio, pero el valor surge en la producción. Que el trabajo abstracto, en consecuencia el valor surge en el cambio, el trabajo abstracto va a decir, existe en la producción, pero de manera no plena. ¿Qué es entonces ese trabajo abstracto? De manera no plena, va a decir, se realiza, va a plantear que deviene en la producción, pero que se realiza en el cambio, es una determinación de la conciencia del productor de mercancías que está presionado por la necesidad de producir un objeto cambiable, que esto lo somete a la producción de mercancías y que muy marcadamente, pues lo voy a plantear dos veces, no es que esta es la forma de organizar, es una forma histórica de organizar la producción social, sino que ese sometimiento lo que hace es darle estabilidad y prolonga la existencia de este modo de producción. Y lo va a decir explícitamente dos veces que esto le da eso, que le da estabilidad, como si eso fuera un modo de producción que es ajeno en sí mismo a la producción de mercancías. Es decir, como si la producción de mercancías se rigiera de alguna forma y esto le diera estabilidad. Esto después va a tener toda una serie de reflejos en toda una serie de planteos que se derivan de acá, pero yo me centro en lo que nos habíamos planteado. Cuando uno mira esto, creo que esto no lo llegamos a ver la vez pasada, si no lo voy a volver a plantear. Lo que se encuentra es esto. Para Rubin esto es una determinación de la conciencia. ¿Sobre qué conciencia opera esto que presiona al productor de mercancías? ¿Qué es la conciencia del productor de mercancías sin esta presión? Y lo que uno se encuentra, Rubin no lo explicita, pero uno dice, bueno, pero si a esta conciencia se le quita esa opresión que le viene de afuera, ¿qué es lo que hay? Y lo que hay es una conciencia libre por naturaleza. ¿Lo había planteado la vez pasada? ¿O me quedé en el camino? Es una conciencia, lo que está implícito en ese planteo, es una conciencia libre por naturaleza, y esto
es la razón por la cual Rubin habla de economía política marxista, no de la crítica de la economía política. Porque lo que hace Rubin es hacer lo mismo que hace toda la economía política, que es naturalizar la condición de individuos libres, que en este caso, en lugar de aparecer como un aspecto, la producción de mercancías como una consecuencia positiva de la condición de individuo libre, como puede aparecer en Smith o en Ricardo, aparece como algo que oprime la condición de individuo libre. Pero lo que Marx plantea respecto de la economía política, aún de la economía política clásica, es que pueden entender la sustancia del valor, pero no pueden entender la forma. No pueden entender por qué esa sustancia se expresa siendo cantidades de trabajo. Nunca se expresa en cantidad de trabajo, se expresa como valor de cambio. El valor de una mercancía como cantidades del cuerpo de otra mercancía distinta, porque lo que va a poner de manifiesto esa forma es justamente el carácter privado del trabajo, que el trabajo social se hizo de manera privada e independiente. Nosotros avanzamos además en este sentido diciendo la libertad humana es una relación social, no es un estado de la naturaleza, el no estar sujeto a vínculos de dependencia personal respecto de los demás. Es una relación social histórica que nace y se desarrolla con la producción de mercancías. La producción de mercancías se generaliza, la forma general de la producción de mercancías es el modo de producción capitalista. Es una relación social propia del modo de producción capitalista que encierra que el individuo no está sujeto a dependencia personal, es un individuo libre. Esa libertad consiste en lo que vimos hasta acá, que tiene el control pleno sobre su trabajo individual, pero consiste al mismo tiempo que carece de todo control sobre el carácter social de su trabajo. Y entonces, este individuo tiene que aplicar su capacidad para trabajar, su fuerza de trabajo, realizar su trabajo abstracto bajo una forma concreta que depende pura y exclusivamente, está regida pura y exclusivamente por su conciencia y su voluntad de individuo libre, pero esa conciencia lo que tiene que hacer es producir valor. El valor no es un atributo del productor, es un atributo social, es una potencia social del producto del trabajo, social hecho de manera privada e independiente, y en consecuencia el individuo libre tiene que someter su conciencia y voluntad de individuo libre a producir esta potencia social que le es ajena, que es el valor de la mercancía, y por eso lo sintetizamos diciendo que la conciencia libre, la libertad humana tal como la conocemos hasta este punto del desarrollo que venimos haciendo, es la forma que tiene la enajenación de la enajenación de esa potencia social como un atributo del producto del trabajo. Que la conciencia libre es la forma que tiene la conciencia enajenada en la mercancía. Hasta acá tenemos entonces el planteo de Rubin. ¿Qué es lo que le pasa a Rubin en la Unión Soviética? En esta concepción de que en la Unión Soviética se superó el trabajo privado, si se superó el trabajo privado, se superó la conciencia fetichista y en consecuencia se superó el valor, se superó la mercancía. Pero ¿qué pasa en la realidad del movimiento de la Unión Soviética? En la realidad del movimiento de la Unión Soviética sigue habiendo mercancías, sigue produciéndose valor, sigue el dinero mediando en la organización de
la producción y el consumo sociales. Y entonces el planteo de que el trabajo abstracto es un problema de la conciencia de los individuos, lo que inmediatamente está diciendo, y que en Rubin aparece brotando el carácter privado del trabajo, lo que aparece es, bueno, si acá se eliminó ese carácter privado del trabajo, se eliminó el fetichismo de la mercancía, entonces no puede haber más mercancías y no puede haber más valor. Ahora, si hay valor y hay mercancías, entonces el fetichismo sigue presente y en consecuencia esto no es una sociedad que ha superado las limitaciones y determinaciones propias del modo de producción capitalista. Y entonces lo que aparece es que el planteo de Rubin se da de patadas con la representación ideológica general dentro de la Unión Soviética. Porque lo que está diciendo es acá sigue habiendo una conciencia fetichista. No, nosotros eliminamos la conciencia fetichista, entonces no hay más mercancías. Hay mercancías, entonces no eliminamos la conciencia fetichista. Esto no es la superación del modo de producción capitalista. Yo les planteaba la vez pasada, a Rubin lo fusilan en las purgas estalinistas en el año 1938, así que entre la publicación de este texto y su muerte pasan 10 años. Y uno no puede saber si simplemente era por esto que estaba planteando, si es por toda otra serie de planteos que puede haber hecho dentro de la Unión Soviética, si es simplemente, como es masiva la liquidación estalinista, simplemente venía como parte de esa aniquilación, en general por el lugar que ocupaba en la vida de la sociedad. Pero lo que uno tiene claro es que ese planteo nunca podía prosperar dentro de la Unión Soviética. Si uno se detiene y mira qué es, cómo se resuelve en la Unión Soviética la contradicción esta de que se dice que acá se superó el carácter privado del trabajo, pero sigue habiendo mercancía, sigue habiendo valor, sigue habiendo dinero. Hay una expresión de esto que es particularmente clara, y es la siguiente. Stalin tenía la costumbre de intervenir en las discusiones teóricas que se planteaban, y lo que uno conoce es la respuesta que le va a dar Stalin, es a principios de la década del 50, es poco tiempo antes de morirse, a los autores de lo que va a ser el Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias de la URSS. Uno no conoce qué es exactamente lo que le presentaron a Stalin, pero sí conoce la respuesta que le da Stalin porque está publicada entre las obras. Y en la respuesta, Stalin lo que les dice a los autores, plantea como situación, como problema, lo siguiente. Dice, ¿en la Unión Soviética hay mercancías? Y se contesta, es una pregunta retórica que se hace, y dice, sí, hay mercancías. ¿Hay valor? Sí, hay valor. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Y dice, bueno, no es ni bueno ni malo, y más bien es bueno porque le permite al planificador saber si ha planificado correctamente o no ha planificado correctamente. Lo cual lo que está diciendo es, si el planificador tiene que esperar a que el producto del trabajo que organizó se confirme como socialmente útil en el cambio, porque para eso es una mercancía, entonces quiere decir que el trabajo social se hace de manera privada e independiente y que eso no es la superación del modo de producción capitalista. Entonces el problema que tienen los autores del manual, entre los cuales está Leontiev, que es el
considerado el padre de la matriz insumo-producto y es cómo van a resolver esta contradicción que les está planteando la respuesta de Stalin. Y la resolución que va a tener el manual de economía política de la Academia de Ciencias de la URSS es este. Va a decir, el trabajo abstracto es un gasto material de cuerpo humano, con lo cual uno concluye es común a toda forma de sociedad, no se puede trabajar sin gastar productivamente el cuerpo. Y en el mismo párrafo, a continuación va a decir, el trabajo trabajo abstracto que produce mercancías se representa o determina el valor de las mercancías. Y entonces, ¿dónde está la especificidad que hace de algo que es común, que se está reconociendo, que es común a toda forma de sociedad? Dice, en la sociedad productora de mercancías, el trabajo abstracto produce valor. ¿Dónde está la especificidad? Y entonces lo que va a decir el manual es lo siguiente. Las mercancías se pueden producir, el trabajo que producen mercancías puede ser un trabajo privado o puede ser un trabajo directamente social. La sociedad mercantil puede estar organizada sobre la base del trabajo privado o sobre la base del trabajo directamente social. Y en la Unión Soviética está organizado sobre la base del trabajo directamente social. Y vuelve a plantear la situación de por qué, si el trabajo es directamente social, hace falta la producción de mercancías, y vuelve a repetir lo que decía Stalin en su carta, de que así se sabe si se planificó bien o no. Con lo cual vuelve a repetir que el trabajo social en la Unión Soviética es un trabajo que se realiza de manera privada e independiente, porque no hay unidad entre la producción y el consumo social. No hay una unidad inmediata entre la producción y el consumo social. El trabajo tiene que reconocerse como socialmente útil después de que se lo realizó a través de la representación de su materialización en el producto como el valor de esa mercancía. Y entonces va a aparecer esto, hay sociedades mercantiles donde las mercancías son producto de un trabajo privado y hay sociedades mercantiles donde las mercancías son producto de un trabajo directamente social. Entonces el manual, que es un bodoc porte, es un libraco así, estaba dividido en dos partes, la economía política del capitalismo y la economía política del socialismo. Y en la sección de la economía política del socialismo, entonces lo que aparecía era la explicación de por qué existían todas las formas concretas del valor. Lo que decía es, en el socialismo se producen mercancías, pero no son las mercancías del capitalismo. Son un instrumento de planificación. En la economía socialista hay dinero, pero no es el dinero, es un instrumento de planificación. En la economía socialista hay salario, pero no es el salario, es un instrumento de planificación. Todo se explicaba por lo contrario de lo que es, y en cada una de las formas que son propias de la realización del trabajo social de manera privada e independiente, aparecía como si fuera un instrumento de planificación. Entonces eso es lo que podía caber primero, y con eso se formaba todos los investigadores sobre las relaciones económicas dentro de la Unión Soviética, y yo creo que dije la vez pasada, todos los que estaban fuera de la Unión Soviética, pero eran militantes del Partido Comunista de los distintos espacios nacionales.
eso muestra el grado de acriticidad que hacía falta para poder aceptar estos planteos. Y de todas formas lo que va a pasar es que el manual va a tener, no corta vida porque sigue, tiene una existencia más larga, pero la Academia de Ciencias de la URSS va a ir transformando su enfoque en un enfoque neoclásico. Y la economía neoclásica muy inmediatamente va a convertirse en la concepción general sobre cómo se organiza la producción social. Y ese movimiento va a tener una expresión particular y muy marcada en el texto de un economista de la academia llamado Kantorovich, nunca me acuerdo, que escribe un texto donde dice: ¿cuál es el problema de la planificación en la Unión Soviética? ¿Por qué hay problemas de planificación? Porque no se ha reconocido adecuadamente el papel que juega cada factor de la producción dentro de la producción social. Y entonces lo que va a decir es: el trabajo es un factor de producción y debe ser remunerado de acuerdo a su productividad marginal, que es lo que dice la economía neoclásica. La tierra es un factor de la producción y debe ser remunerada de acuerdo a su productividad marginal. Y lo que uno tiene es que la tierra no es un sujeto del proceso de producción, la tierra es un medio para la producción. Y después, no va a decir el capital, pero en general tampoco la economía neoclásica necesariamente lo plantea como el capital, pero va a decir: los medios de producción producidos son un factor de la producción y deben ser remunerados de acuerdo a su productividad marginal. Entonces va a decir exactamente lo que dice la economía neoclásica, pero va a agregar, esto es lo que decía Marx, siempre todas estas cosas están imputadas. Rubin le imputaba que esto era lo que había querido decir Marx en el trabajo abstracto. Kantorovich le imputa a Marx que esto es lo que quería decir cuando decía todo lo contrario de esto. Yo siempre planteo una cuestión de carácter anecdótico. Para la época que estas transformaciones van ocurriendo en la Unión Soviética, son principios de la década del 60, mediados de la década del 60, Guido Di Tella, que después fue canciller de Menem, era docente en la Facultad de Ciencias Económicas y él daba economía neoclásica, pero justificaba que diera economía neoclásica porque decía que a los economistas había que enseñarles la economía neoclásica cuando eran jóvenes, porque si no les pasaba como a los soviéticos, que la habían aprendido de viejos y se habían quedado fascinados. Entonces era su argumento por el cual justificaba que él daba economía neoclásica. Entonces ocurre todo esto, el planteo de Rubin prácticamente en la Unión Soviética no tiene ningún lugar, está borrado absolutamente, pero coincidiendo con este momento de fines de la década del 60, principio de la década del 70, Rubin es rescatado por las economistas de la academia, en particular en el Reino Unido, pero esto después se va a ir generalizando, va a aparecer en Estados Unidos, va a aparecer en toda una serie de planteos que nosotros vimos algunos la vez pasada, y la pregunta que nos habíamos planteado es, bueno, hasta acá tenemos por qué el planteo de Rubin era incompatible dentro de la Unión Soviética, decir que la existencia de una conciencia enajenada era la causa de la existencia de las mercancías o de la subsistencia de las mercancías.
se declara que la conciencia enajenada ha sido abolida y superada y siguen existiendo las mercancías, lo cual implicaría que la conciencia enajenada sigue existiendo, entonces esto es claro porque es incompatible dentro de la Unión Soviética. Pero ¿por qué renace? Y renace especialmente junto con el surgimiento de lo que muy genéricamente se llama la nueva izquierda, el desarrollo de la nueva izquierda. ¿Qué es lo que hace esta nueva izquierda? Dice, hasta acá los planteos del marxismo, los planteos respecto del carácter histórico del modo de producción capitalista han sido planteos economicistas y mecanicistas. Tanto en la socialdemocracia, en los partidos de la socialdemocracia como en el Partido Comunista, están acusados de esto. Desconocen el papel de la acción humana. Y esto, yo estoy hablando de una cosa que se empieza a decir hace 60 años. Cuando uno ve los textos escritos hoy de distintos autores que se identifican con esto, pero digo muy genéricamente llamado nueva izquierda, porque tiene muchas expresiones distintas, siguen repitiendo exactamente lo mismo. El problema es que tradicionalmente se ha reducido el papel de la acción política en la superación del modo de producción capitalista a una cuestión mecanicista. Y ni siquiera en Stalin aparece esto con un carácter simplemente mecanicista. Frente a ese planteo que hace la nueva izquierda, yo dije, bueno, voy a buscar dónde está ese planteo mecanicista de que el desarrollo de las fuerzas productivas por sí mismo es la superación del modo de producción capitalista, no hay mediación de la subjetividad humana, y busqué en el teórico de la socialdemocracia, que es Kautsky, y en el teórico de la Unión Soviética, que era Plejánov. Plejánov tiene un trabajo que se llama El papel del individuo en la historia, donde plantea cómo el individuo es portador del movimiento histórico. Y Kautsky tiene un texto que yo después lamentablemente perdí, donde aparece lo mismo. Entonces, ¿por qué aparece este cuestionamiento de que el desarrollo del modo de producción capitalista como portador del desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad no es ese movimiento el que encierra la superación del modo de producción capitalista, en la cual los sujetos humanos son portadores, y en particular la clase obrera es portadora, nunca hablamos de clase obrera hasta acá, así que, es portadora de este movimiento. Y a mi entender ahí uno tiene que mirar y detenerse en una cuestión que es una transformación en la materialidad del trabajo que ocurre, que explota en la década del 80, pero que se viene insinuando en la década del 60, del 70, y que encierra una transformación sustancial en las condiciones de producción de la fuerza de trabajo de la clase obrera. ¿Y qué es esto? Uno se encuentra en Marx, hay en el borrador, en lo que van a ser los borradores del Capital, en los donde dice, puesto no como resultado, sino como desarrollo que va brotando, la observación de cuál es el papel histórico del modo de producción capitalista. ¿Qué hace a través de esta relación social objetivada
que borra los vínculos de dependencia personal. Y lo que va a plantear es, lo que hace el modo de producción capitalista es generar una sociedad de individuos con capacidades universales y necesidades universales, sobre la base de que hay un vínculo social que no es personal y que por lo tanto genera la indiferenciación entre los individuos. Y entonces lo primero que uno mira del desarrollo concreto del modo de producción capitalista, que está marcadamente desde mediados del siglo XIX hasta el último cuarto del siglo XX, hasta el tercer cuarto del siglo XX, es que el movimiento de la acumulación de capital va mostrando inmediatamente que avanza en esa dirección de indiferenciación en los atributos productivos, en particular de los individuos que trabajan. Está lleno de diferenciaciones, está lleno de movimientos contradictorios respecto de esto. Después también vamos a mirar la generación de la población obrera sobrante, lo cual implica una diferenciación al interior de la clase obrera. Pero cuando uno mira el proceso de producción, entonces, básicamente de la fuerza de trabajo, lo que aparece es que hay una tendencia, especialmente adentro de cada ámbito nacional, pero aún más allá de los ámbitos nacionales, a la producción de un obrero relativamente indiferenciado. Una de las expresiones de eso es el grado de diferencia salarial. Yo no me voy a detener porque es largo, pero las diferencias salariales entre el obrero que hace el trabajo más complejo y el obrero que hace el trabajo más simple son diferencias que uno podría decir acotadas, especialmente cuando la compara con lo que pasa después. En esas condiciones, y también después más adelante lo vamos a desarrollar, desde el punto de vista de el capital total de cada uno de la sociedad en sus fragmentaciones nacionales, como se van a producir obreros relativamente indiferenciados, relativamente universales, dentro de las capacidades productivas que corresponden a esa etapa, la forma de abaratar la producción de la fuerza de trabajo es producirla en gran escala. Y se va a convertir en una condición de ese proceso que se va desarrollando de producción, de la materialidad del proceso de producción, y luego de la producción de la fuerza de trabajo, la necesidad del desarrollo de la escolarización, que es una de las cosas que vamos a ver, la necesidad de el desarrollo de las condiciones de sanidad de la población obrera. Y entonces lo que va a ocurrir es que esas condiciones van a pasar a producirse, se va a acceder a esas condiciones, no bajo la forma inmediata de ser un vendedor de fuerza de trabajo, sino bajo la condición inmediata de ser un ciudadano. Y esto es todo el desarrollo de la etapa en la cual existe la educación pública, la salud pública, la vivienda pública, que corresponde a este proceso de relativa indiferenciación. ¿Quién es el portador? Después también lo vamos a ver, lo de las relaciones políticas, por eso esto tiene mucho que yo simplemente tengo que enunciar. ¿Quién es como sujeto político el portador de esa tendencia hacia la universalidad? Esto es un interés directo de la clase obrera que atenta en este proceso con la existencia de capitales individuales en la educación, de capitales individuales en la salud, de capitales individuales en la producción de la vivienda, y en consecuencia implica la eliminación de ciertos capitalistas en estas ramas. Y entonces, al mismo tiempo, esto aparece como el desarrollo de los atributos personales del obrero,
tener una formación que pasa por la escolarización, tener salud, tener vivienda. Y entonces las organizaciones políticas y sindicales de la clase obrera son las portadoras del proceso en el cual esto se va desarrollando. Lo vuelvo a poner como descripción, esto necesita una explicación que está más allá de esto. Es una etapa en la cual en esa universalidad hay una reducción de la jornada de trabajo, eso lo va a aportar la organización política y sindical de la clase obrera, que como expresa una necesidad del capital, tiene la fuerza para ir avanzando en esa dirección. Y el otro, esto puesto muy en general, y el otro proceso que va a ocurrir es que hay procesos de centralización del capital como propiedad de los estados nacionales. Cuando uno lo mira, en el caso de la Unión Soviética, esta es la expresión más plena, además es la expresión más plena de la producción de obreros relativamente indiferenciados. Estábamos viendo esto de la centralización del capital, tomémoslo simplemente así, como una propiedad que es directamente social bajo la forma jurídica de la propiedad del Estado. En la Unión Soviética esto aparece plenamente desarrollado, pero en otros países aparece con algún grado de desarrollo. Eso implica la abolición de la clase capitalista, la abolición total o parcial dentro del espacio nacional. Y entonces, ¿quién es el sujeto portador de ese desarrollo de la centralización del capital para potenciar la capacidad del espacio nacional para acumular capital? No es la propia clase capitalista porque está liquidando una parte de sí misma, es la clase obrera. Y como ese proceso es portador del desarrollo de las fuerzas productivas, lo mismo que la producción de la universalidad relativa de la fuerza de trabajo, entonces también eso está portado en la acción política de la clase obrera, que tiene la fuerza que le da el hecho de que está expresando hacia dónde camina el desarrollo general de las fuerzas productivas del trabajo. Está aportando en ese desarrollo de su universalidad, de su multiplicación de atributos productivos como atributos productivos generales, en la necesidad de que el capital se centralice como propiedad directamente social, en esto bajo la forma jurídica de la propiedad del Estado, lo que uno se encuentra es el sujeto político portador de eso, es la clase obrera, y esto se va a expresar en los partidos de masas de la clase obrera. La socialdemocracia, el Partido Comunista, los distintos partidos comunistas. En el caso de Estados Unidos, que los partidos políticos de la clase obrera son violentamente liquidados por la competencia con la Unión Soviética, lo que va a aparecer son los sindicatos de masas. Y justo cuando esto parece estar llegando al punto culminante, incluso parece que está por superar, que la clase obrera está por superar el modo de producción capitalista, es el punto histórico de los salarios reales más altos en la generalidad de los distintos espacios nacionales donde aparecía esta producción de obrero universal, incluyendo la Argentina. La fase anterior, esa fase del obrero relativamente indiferenciado, genera una transformación en la materialidad del trabajo que hace que el capital no necesite más de ese obrero relativamente indiferenciado. Y la base de esa transformación en la materialidad del trabajo es el desarrollo de, para ponerlo en términos simples, la computación. En la organización anterior subsistían dos formas de trabajo manual que estaban ligadas, que estaban en el corazón de la producción de la maquinaria, que era el trabajo de montaje,
la línea de montaje manual y la calibración de la maquinaria. Y con el desarrollo de la computación aparece la robotización de la línea de montaje y aparecen las máquinas que se calibran automáticamente. Y ahora lo que va a ocurrir es que el capital necesita fuerza de trabajo fuertemente diferenciada. Una fuerza de trabajo que tiene capacidad para realizar un trabajo más complejo, cada vez más complejo, con lo cual más tiempo tiene que estar en el proceso de formación de esa fuerza de trabajo. Y como ha simplificado todo trabajo manual, ha simplificado todo trabajo de atención inmediata a la maquinaria, necesita una fuerza de trabajo que no tenga prácticamente atributos productivos. Y esto no puede ocurrir simplemente al interior de cada espacio nacional, porque como la producción indiferenciada venía en la condición de ciudadano, no de simple vendedor de fuerza de trabajo, el choque que se produce es que dentro de ese ámbito nacional tendría que haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y entonces la forma en que se resuelve esto es lo que se llama la nueva división internacional del trabajo. En unos espacios nacionales que es del trabajo complejo, están especializados en el trabajo complejo, y pasa a otros espacios nacionales donde la fase anterior había producido una masa enorme de población sobrante, que ahora se va a convertir en fuerza de trabajo barata para hacer el trabajo simple. Dentro de cada espacio nacional donde se hace el trabajo complejo, pero subsisten necesidades de trabajo simple, la diferenciación se va a resolver, en algunos casos, a través de la inmigración legal e ilegal, que va haciendo, va permitiendo la diferenciación, en particularmente del que migre ilegalmente, porque no puede demandar ningún tipo de condición para la venta de su fuerza de trabajo. Van a aparecer las formas a través de la integración de un nuevo espacio nacional, como es el caso de la Unión Europea, incorporando cada vez que se le agota una fuerza de trabajo abaratada, incorporando una nueva fuente de fuerza de trabajo abaratada. En el caso de Estados Unidos, donde no hay integración de un nuevo espacio nacional, sino lo que hay es una integración, lo que es el NAFTA, donde de un lado de la frontera están los obreros que hacen el trabajo más complejo, porque es todo el trabajo de desarrollo de la capacidad de computación, de comunicación y demás, y del otro lado de la frontera, y que tienen la fuerza de trabajo más cara, y del otro lado de la frontera está la fuerza de trabajo que hace el trabajo absolutamente simplificado y que no tiene ninguna condición de tiene jornada de trabajo ilimitada, no tiene ningún proceso educativo, etc. Entonces lo primero que pasa es que ahora hay una diferenciación en las condiciones de producción de la fuerza de trabajo, aún dentro, no solo en las diferenciaciones nacionales, sino que dentro de cada espacio nacional. Y eso va a quebrar la fuerza política y sindical que antes expresaba hacia dónde caminaba el desarrollo del capital, y ahora se encuentra con que el desarrollo del capital en lo inmediato camina en el sentido contrario, camina hacia una fuerte diferenciación. Y esto también lo vamos a mirar después, va a disolver la solidaridad de la clase obrera. Y el otro proceso que va a ocurrir es que la centralización del capital pasa por encima de toda frontera nacional, y entonces ahora ya esa centralización no puede tener la forma de la transformación de un capital que hasta acá era de un capitalista individual en propiedad del Estado, sino que los capitales propiedad del Estado, de un Estado nacional, pasan a formar parte del capital que puede ser de otro espacio nacional, y entonces, o puede ser un capital, llamémosle común y corriente,
pero que desde el punto de vista del espacio nacional, donde hasta acá estaba centralizado el capital como propiedad de la clase obrera, lo que hay es un proceso de privatización. Entonces, la clase obrera se encuentra con que perdió las dos fuentes de su fuerza política. Perdió la posibilidad de basar su producción en condiciones de universalidad. Ahora lo que hay es una fuerte diferenciación para el obrero que el capital necesita con atributos productivos desarrollados. Hay más educación para el obrero que necesita con atributos productivos elementales. No hay ninguna educación en condiciones inmediatas de reproducción de esta fuerza de trabajo, lo voy a poner en estos términos. En el salario de este obrero, entonces está el pago de la educación privada y en no hay ninguna educación pública. Lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con la vivienda, pasa en este movimiento general. Esa doble transformación de las condiciones de acumulación hacen que la clase obrera pierda la posibilidad de la relación de solidaridad, pierda su fuerza política y desaparecen los partidos de masa de la clase obrera. La expresión de esto es: desaparecen los partidos de masa de la clase obrera, los partidos comunistas entran en una fuerte crisis, los partidos socialdemócratas entran en fuerte crisis, las organizaciones sindicales entran en fuerte crisis. Hay una determinación más, que es: hay un enorme desarrollo de la población obrera sobrante que también pasa a través de la División Internacional del Trabajo y lo que uno tiene delante es esta nueva forma de expresión política que tiene... Una pregunta. Sí. En el caso de Latinoamérica o Sudamérica, esto sería a través de las dictaduras militares, ¿no? Esto es parte de las dictaduras militares. Hay estas expresiones. La fase anterior aparece en los cierto tipo de discurso sintetizado como el estado de bienestar. Después vamos a mirar por qué. El Estado es el explotador de la clase obrera en condiciones normales. Y para la clase obrera lo que hay en el modo de producción capitalista no es bienestar, lo que hay es explotación. Pero el discurso ideológico lo plantea así. Pero ahí se podía sintetizar qué era lo que aparecía en esa etapa anterior. Lo que aparece como expresión política de esta nueva etapa es el neoliberalismo, que es la expresión de la diferenciación, de la privatización, ¿tá? Y en América Latina uno de los puntos de inflexión tiene la forma de las dictaduras militares. Después, vos por tu intervención me tentás, pero no voy a ir por ese lado. Después uno se tiene que preguntar por qué no hay más dictaduras militares, pero sí hay neoliberalismo, que es la expresión de la pérdida de fuerza política de la clase obrera, que ahora vamos a ver además qué va a pasar en la Argentina, pero uno lo ve muy claramente en lo que se llamó el nuevo laborismo, en lo que fue el triunfo de la socialdemocracia con Hollande en Francia, que triunfan y lo primero que hacen es hacer las políticas neoliberales, ¿no? Entonces aparece esta transformación. ¿Qué es lo que va a aparecer en lugar de las organizaciones de masas de la clase obrera? Lo que va a empezar a aparecer es, no como expresión de la fuerza política, sino de la debilidad política, es ya en esto que es el desarrollo de las fuerzas productivas, no lo podemos expresar nosotros políticamente, porque es lo contrario de lo que podemos expresar políticamente. Y entonces, ¿qué papel queda a la acción política de la clase obrera? ¿Por qué la clase obrera, sobre qué base va a organizar su acción?
Y todo ese discurso que decía, bueno, porque los otros son mecanicistas, porque tenían planteos economicistas, lo que aparece es la reivindicación de la voluntad, que antes existía también en la etapa anterior, pero ahora aparece como de dónde surge la necesidad de la acción política de la clase obrera, brota de la voluntad, de una voluntad que lucha por su libertad, como si la libertad fuera una determinación natural. Y entonces hay que luchar contra el fetichismo. Ya no está en juego el problema de cómo se organiza el trabajo social. Ahora lo que aparece es la cuestión de cómo se rechaza la enajenación, cómo se rechaza al modo de producción capitalista, como si va a desaparecer, además, como planteo de la clase obrera y toda una serie de expresiones, como si el modo de producción capitalista no fuera la relación social y general de la clase obrera, que la clase obrera produce, después también lo vamos a mirar eso, sino como si fuera algo que está impuesto desde el exterior sobre la conciencia de la clase obrera y la determina. Entonces lo que aparece es una reivindicación de lo que determina la capacidad de acción política de la clase obrera. No tiene que ver con la organización de la materialidad del trabajo, no tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, tiene que ver con la producción de una conciencia libre. Y esto es para lo que va a servir Rubin. Porque ¿qué es lo que va a decir? Esto era una presión que se ejerce sobre una conciencia que por naturaleza es libre. Esto está implícito en él, pero lo que es una presión está explícito. Que es sobre una conciencia libre está implícito. Entonces lo que tenemos que recuperar es la conciencia libre. Y entonces van a empezar a aparecer planteos de este tipo. Nosotros vimos la vez pasada el de Angelis, yo se los mencioné, que dice, bueno, el trabajo abstracto como trabajo realizado con independencia de su forma concreta, quiere decir con independencia de las experiencias vitales del obrero, con indiferencia respecto de las experiencias vitales del obrero. Y entonces lo que hay que hacer es que el obrero produzca una conciencia en la cual sus experiencias vitales jueguen un papel. Y lo que va a ir desarrollándose es un planteo que van a ir apareciendo, también es muy adelantado respecto a lo que vamos a ir desarrollando, van a ir apareciendo estas cosas. En el proceso de trabajo, el obrero está atado al capital. ¿Dónde hay que ir a buscar la producción de su conciencia libre? Es fuera del proceso de trabajo, fuera de donde es portador del desarrollo de las fuerzas productivas. Hay que ir a buscarlo, entonces aparece en las relaciones familiares, en las relaciones de amistad, es decir, en los vínculos de dependencia personal. Yo lo enuncio, después vamos a llegar, cuando Marx hace el desarrollo de qué le pasa al obrero en el proceso de consumo individual, lo que va a decir es la clase obrera, aún fuera del proceso de producción, inmediato de producción, es un atributo del capital. Consume aquello que el capital necesita que consuma. Y después va a agregar, el obrero le pertenece al capital aún antes de que le haya vendido su fuerza de trabajo. Con lo cual, Marx mira qué pasa en la esfera del consumo individual. Y entonces empiezan a aparecer planteos que parece que nunca leyeron esa parte y dicen, Marx en realidad no habló de la fuerza de trabajo, no habló del obrero, porque habló del capital, pero no habló del obrero. Y el obrero es el opuesto al capital. Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer un planteo respecto del obrero como individuo abstractamente libre. Y de vuelta, entonces, ¿cómo asociarlo con Marx, ese obrero abstractamente libre, vía Rubin?
va a haber más desarrollos en esta dirección, donde van a aparecer los que son los autores ya posmodernos, que van a decir, hay dos autores, los dos tuvieron presencia en la Argentina en la crisis del 2001 y después en los años siguientes, que son John Holloway y Toni Negri. ¿Qué es lo que va a decir Toni Negri? Bueno, ya no hay más clase obrera, ahora lo que hay es una multitud. Porque la vida del trabajador es una... Antes el trabajador estaba sometido al capital en el proceso de trabajo, pero en su casa estaba libre de la dependencia respecto del capital. Y entonces ahora hay que llevar esa libertad al proceso de trabajo. ¿Cómo se lleva esa libertad al proceso de trabajo? Lo estoy planteando muy gruesamente. Es dándole la espalda al capital. Yo lo pongo irónicamente diciendo matándolo con la indiferencia. Y entonces llega a ser este planteo, aparece este planteo. La migración desesperada de la población de América Latina, de la población de África, hacia, por ejemplo, en el África, hacia los países europeos, que es una necesidad del capital de tener fuerza de trabajo barata, en realidad él lo mira como es una burla al capital, es derrotarlo al capital. Y entonces va a plantear que ya no existe más la clase obrera, que ahora hay una multitud y que esa multitud es la portadora de la superación del modo de producción capitalista, porque como clase obrera se reconoce ligada al capital y como multitud está independizada del capital. Va a aparecer el planteo de Holloway, que es uno de los más claros. Todos estos parten de Rubin para poder hacer los planteos que siguen. Va a aparecer el planteo de Holloway, que tiene un texto que se llama Cambiar al mundo sin tomar el poder, porque el poder es repulsivo, porque es opresor, y cuando hace el planteo de respecto de dónde brota la capacidad, él dice, bueno, si quiere llamémoslo clase obrera, pero en realidad no importa, porque lo que importa es, lo que importa al capital es ser, y lo que importa desde el punto de vista de la superación del capital es hacer. Entonces, ¿cómo fundamenta la necesidad de la superación del modo de producción capitalista? Empieza diciendo al principio era el grito. ¿Qué es? El grito de resistencia frente a la opresión. Ese planteo lo que encierra es que nadie se resiste a la opresión salvo que sea oprimido. Porque si yo no sé lo que es la opresión, no me voy a resistir a la opresión. Y entonces ese planteo naturalizador de la necesidad de superar el modo de producción capitalista, lo que encierra es el contenido contrario, es el contenido de la respuesta que corresponde a ese planteo de Holloway, de lo que sostiene la acción humana es la resistencia a ser oprimido. Eso quiere decir que, y está en la naturaleza humana esa resistencia, quiere decir que antes está en la naturaleza humana, está oprimir a otros individuos. Cuando nosotros vimos Freud y Lacan, lo que aparecía era una naturalización de una condición, de la condición de sujeto enajenado, de sujeto que no puede ser pleno, de sujeto que no puede actuar conscientemente de manera plena. Y acá aparece
y entonces por lo tanto imposible superar el modo de producción capitalista. Acá con un discurso que pretende ser absolutamente revolucionario, lo que se encierra es la naturalización de la explotación humana, porque entonces si lo primero que hay en la existencia humana es el oprimir a otro, es imposible superar cualquier forma de opresión. Los planteos que va a hacer Holloway cuando termina el libro, dice, bueno, ahora terminamos el libro, ¿y cómo hacemos para cambiar el mundo sin tomar el poder? Y no sabemos, y carraspeamos, y miramos para otro lado, y tratamos de esquivar la pregunta. Pero lo que va a plantear es, de vuelta, una especie de, al capital hay que darle la espalda, no es una relación social, no es la forma de organizar el proceso de vida social, aparece como un ente que tiene una existencia cuya razón de ser es oprimir a la población. Allí tampoco se sabe si es clase obrera o no. Lo que va a plantear es hay que desatar el carnaval de los oprimidos. Y cuando uno mira la historia de la acción de la clase obrera en su desarrollo, después cuando vamos a mirar toda la determinación concreta de eso. En su desarrollo histórico, todo avance de la clase obrera le ha costado a la clase obrera sangre, muertos, todo lo que la clase obrera hace dentro del modo de producción capitalista recae inmediatamente sobre la propia clase obrera. Entonces plantear que el problema es un carnaval de los oprimidos que le den la espalda al capital es un discurso miserable. Y entonces Holloway es uno que donde en el capítulo 1 del Capital Engels hace esa observación diciendo que en el idioma inglés hay dos formas de referirse, una al trabajo concreto como work y otra al trabajo abstracto como labor. Holloway lo que hace es, donde Engels dice trabajo abstracto, abiertamente dice que dice trabajo enajenado. Y no tiene ningún problema en falsificar una afirmación que está escrita. La cuestión que uno tiene, y con esto completo, es, bueno, si Rubin encuentra que el trabajo abstracto no es un gasto material de cuerpo humano, entonces lo que uno esperaría que diga es, Marx estaba equivocado y ahora lo que hago es desarrollar lo que es el conocimiento efectivo de estas determinaciones. Lo que hace todos estos planteos es decir, en realidad esto es lo que Marx quería decir. Yo digo lo contrario de lo que decía Marx, pero es lo que Marx quería decir. Esto es lo que vimos en Kantarovich, pero es lo que aparece en Holloway. Si lo dice Holloway, ¿a quién le importa? Pero si esto es lo que dice Marx, entonces se convierte en una expresión que tiene la autoridad, es una apelación a la autoridad, es alguien que está reconocido como, vamos a ponerlo así, el padre del socialismo científico. Entonces, de la crítica de la economía política se pasa a la economía política crítica, que es la crítica aparente al movimiento del capital basado en una naturalización de la libertad humana. Y entonces la fuerte expansión de esta concepción es una expresión de que en la etapa actual de la acumulación de capital la clase obrera ha perdido la fuente de su poder político, ha perdido esa doble fuente de su poder político. Lo que ellos plantean como la fuerza de la acción política, en realidad es la expresión de la debilidad de esa acción política, que como tiene que apelar a una conciencia
abstractamente libre, no puede ir más allá de, no tiene capacidad para organizar un movimiento colectivo general. Esto que comentabas de Holloway y Negri me resonaba también, quizás en el caso más extremo, del planteo de Laclau, pero ya un planteo, digamos, ya es completamente pulverizada la relación. Sí, yo digo, todo eso da para algo que después vamos a mirar, y si querés lo miramos a Laclau en particular. Lo que sí, Laclau no pretende que Marx dice lo que dice él. Laclau pretende hablar en su propio nombre. En estos planteos lo que encontramos es, nada, esto es lo que Marx quería decir. El texto de Suissi es anterior a esta última parte. Suissi empieza reconociendo que es el trabajo privado el que produce el valor de las mercancías, que por lo tanto nunca se puede expresar en cantidad de trabajo. Cuando arranca el libro y cuando termina el libro le expresa el valor en cantidades de trabajo. Pero Suissi tiene en la contratapa de su libro esta expresión. Acá no vamos a querer decir esto es lo que Marx quería decir. Acá vamos a hacer el supuesto simplificador, dice, aunque no obvio, de que quiso decir lo que dijo. Y después, cuando uno lee el libro, dice, pero hasta hay una cuestión que tiene que ver con un desarrollo del tomo 3, donde Marx dice, en esta, si uno cree que esto encierra tal expresión simplemente, cabe la posibilidad de un error. ¿Y qué dice Suissi? No, pero Marx reconoció que había cometido un error en su desarrollo citando esta frase. Entonces, bueno, esto es a las cuestiones que uno necesita enfrentarse. Y de vuelta el eje, lo que uno puede tomar como eje, como punto de partida, es por qué no es más la crítica de la economía política. Es una economía política, es una naturalización de la libertad humana, lo cual implica la naturalización de la producción de mercancías, porque individuos libres solo existen en la producción de mercancías. Puesta como si fuera no la crítica a la naturalización, sino la crítica a las formas que tiene el modo de producción capitalista, pero no a la esencia del modo de producción capitalista, no a la clave del modo de producción capitalista, sino a las apariencias con que se enfrenta o con que se mira esas determinaciones. Por eso desapareció el desarrollo de las fuerzas productivas como fuente de la fuerza política de la clase obrera. Pero esto es lo que tenemos. Y tiene un carácter general. No es que hay es la generalidad de los marxistas que se ocupan de esta cosa. Hay marxistas que esta cosa les importa 3 pitos y van adelante. El otro que yo no me acordaba el nombre el otro día es Glavich, que es el que está en Filosofía y Letras y que también él es fuertemente también rubinista, porque además tiende a tener los planteos más del tipo posmoderno de los nuevos sujetos sociales que no son la clase obrera. Y agrego entonces esto, puedo agregar una cosa más, después eso cortalo, el pedido de permiso, pero
¿Cuándo aparece la reivindicación de los nuevos sujetos sociales? Cuando no se puede reconocer la condición genérica de miembro de la clase obrera, que tiene especificidades que la diferencian a su interior, y esas especificidades se convierten, se presentan como si fuera el punto de partida de la identidad. ¿No? Y entonces lo que se reivindica es la pequeña identidad, porque claro, en una etapa en la cual la clase obrera se ve fragmentada violentamente sobre la base de todas las diferenciaciones concretas, en lugar de mirar, esto es una expresión de la debilidad, y por eso es que uno no se puede reconocer en su condición genérica, está puesto al revés. No hay más condición genérica que esta pequeña identidad. Y los planteos que dicen la clase obrera no existe más, ahora la multitud, no importa, no, si querés llamate clase obrera, pero mejor no, porque eso es ser, y lo que hay que hacer es hacer, lo que importa es hacer, entonces mejor no te reconozcas como clase obrera. Y esto es lo que tenemos.